que hay que meditarlas antes de hacerlo. Porque si está malo, mejor no hacerlo, o si tiene dudas, mejor no hacerlo. Y digo esto, hermanos, porque hay estas prácticas vienen de generación en generación, y quizás usted y yo llegamos a los caminos del Señor, pero hay por ahí alguna tía, algún familiar que va a inculcarle estas cosas. Y usted y yo tenemos que confiar en la palabra de Dios Todopoderoso. Ahora bien, esto pasa con los niños, pero hay cosas en los adultos que los adultos a veces no visitan estos lugares por sus hijos, sino por ellos mismos. Y yo vi muchas personas visitar estos lugares porque sentían un dolor en su estómago y los doctores no le encontraban qué era, un dolor en su espalda o en sus pies, y los doctores no encontraban qué era y fueron a esos centros de brujería. Y me recuerdo en una ocasión el tal curandero hacía una señal con una espada que tenía por ahí, no sé si tenía filo, pero hacía un tipo cruz en el estómago de una persona y luego le expulsaba con un papel higiénico ciertas cosas que supuestamente las tenía la persona en el estómago. Ahora, ¿es real esto? ¿Lo puedo creer? Sí, porque el poder del diablo existe. Pero el problema está en que hay muchas personas que, a pesar de que son cristianas, siguen confiando en este tipo de cosas. Y yo me pregunto, ¿acaso no es nuestro Dios más poderoso que el diablo? Y usted dice, hermano, pero estoy buscando la sanidad y esa persona dice que sana, vamos a ir para que nos sane. El problema es que después de sacarle ese dolor del estómago, le cayó un dolor en los pies. Y después en la cabeza o donde sea. Pero el diablo nunca va a dejar sana a una persona. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente, que Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Entonces, estos lo que hacen es quitar un dolor aparente. Y cuando vemos el espíritu se manifiesta en otras partes del cuerpo, ¿por qué? Porque el demonio sigue ahí. El único que puede hacer libre a una persona de enfermedad y dejarlo sanito en sus 5 sentidos y bien sano de todo su cuerpo es nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. No puede el diablo hacer tal cosa, porque dicen por ahí que el diablo con una mano sana y con la otra te destruye. Porque el diablo puede hacer milagros. Usted mismo lo leyó en la palabra. El mago Simón hacía prodigios y hacía señales y a todos había engañado diciéndoles que ese era el gran poder de Dios. Y todos estaban atentos, dice la Biblia, porque los había engañado. Ahora, hermano, no puede estar pasando hoy en día en las congregaciones o en los cristianos. Dese cuenta, hermano, que si usted está practicando tales cosas, se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo a su familia, está destruyendo a sus hijos. Hay gente, hermanos, que no pueden tener hijos y van a los centros de curandería y allá supuestamente los curan y luego vienen los hijos. Y cuando nace el hijo, luego después se preguntan por qué el hijo salió homosexual. ¿Por qué el hijo anda perdido en las drogas? Y no se dieron cuenta que lo entregaron en las mismas manos de Satanás. Porque hay cosas que no se ven, pero suceden en el mundo espiritual.
Y por eso usted y yo tenemos que tener cuidado las cosas que hacemos, las prácticas que hacemos, y tenemos que saber en quién estamos confiando, que nuestro Dios es todopoderoso y es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema, que lo que sea que tenga que venir a nuestra vida. Dios es más poderoso que todo eso. Y vea, pasa algo que muchas veces en la aflicción hay gente que aún siendo cristiana hermanos, optado por estas cosas. Hay gente que en la necesidad económica, aún siendo cristianos, han decidido comprarse un papelito de la lotería porque supuestamente no es muy malo. Déjenme decir, hermanos, que la lotería es un juego, hermanos, de brujería, hermanos. Es un juego, hermanos, un juego de azar, como se le conocen, hermanos, pero es un juego que está ligado a las mismas huestes satánicas. Usted sabía que en los Estados Unidos hay premios muy grandes de millones de dólares que los ganan ahí en el Super Bowl que le dicen. Pero la mayoría de los que ganan estas cosas a los años aparecen muertos. O algunos en los siguientes días, después de haber ganado el premio, aparecen muertos. Porque están ligados, hermanos, a huestes demoníacas, hermanos, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y el detalle es que a veces estamos confiando en tales cosas. Cuando el Señor dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y aunque nos falte, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, dice Habacuc. Porque tenemos que poner la confianza en nuestro Dios. Tenemos que poner la confianza en las cosas celestiales y no en las cosas del mundo. Lo único que tenemos que hacer, si queremos que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos estén sanos, mire, a mí me dijeron muchas veces que curara de daño a mi hijo. Ahí está, nunca lo curé. Ahí está, sano y alegre. Ahí está, que tiene más energías que yo. No necesitamos de las cosas del diablo, solamente necesitamos las cosas de arriba, las celestiales, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y el problema es que mucha gente hoy en día, por no ver manifestaciones, dicen, Dios no me cura, me voy a ir a meter ahí. Tenga cuidado con lo que hace. Hermanos que están empezando a caminar en el camino del Señor, hay que tener cuidado con las prácticas que se hacen. Usted dice, vamos, pero aquí no hay esas cosas. Abundan esas cosas. Yo pasaba por ahí a algún lugar y siempre he sido bien observativo o meticuloso, algo así se le dice, o curioso. Y siempre que íbamos de culto, como a veces ya pasamos noche por algún lugar por ahí con mi esposa, le decía siempre a mi esposa, no siente ese olor que se viene cada vez que pasamos en esa casa. Y me dice, ¿a qué? Un olor a sahumerio que se viene. Hay un olor de unas candelas que son rojas. Mire, hermano, yo he visto muchas cosas de esto. Gente, hermano, cristiana con unas candelas de deporte prendidas detrás de la puerta, haciendo cosas que los curanderos les han dicho que hagan. He visto gente enterrar cosas en su casa, dentro de su casa, haciendo entierros, hermanos. Gente que dice ser cristiana, confiando más en el poder del diablo que en el poder de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estarle pidiendo favores al que nos destruyó la vida en la vida anterior?
¿Acaso no tenemos que confiar en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted va a ver en algunas casas también ciertos altares, hermanos, y encontrar ahí a un viejito negro, sombrerudo, con un gran cigarro en la boca, que es ese tan mencionado San Simón que se llama. Muy común. Y me disculpan las personas religiosas, pero muy común en los católicos. Y San Simón es, usted va a ver, incluso aquí en El Salvador, hay iglesias, hermanos, dedicadas a San Simón, y que no son iglesias católicas, son iglesias del diablo satanista. Entonces, no podemos confiar en esas cosas, tenemos que confiar en nuestro Dios Todopoderoso que nos ha dicho que Él nos va a guardar de todo peligro del mal. Tenemos que confiar en nuestro Dios, tenemos que poner nuestra confianza en el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. Hay gente, aún dentro de las iglesias, que no se da cuenta que los problemas que vienen a su vida están ligados a cosas que han hecho, que han practicado, como brujería, y han hecho entierros y cosas como esas, y un día prendieron velitas ahí porque un curandero les dijo que prendieran velas, y sus matrimonios han estado ligados a esas cosas, y por eso hay muchas personas que no pueden tener paz en su vida. Y si usted ha sido de esas personas, debe de arrodillarse y decirle: Señor, rompe toda maldición en mi vida. Rompe todo ataduras, rompe todo lo malo, todo lo que no es tuyo. Lo he hecho fuera, me arrepiento y ahora solamente confío en el poder tuyo, en el poder del Espíritu Santo. Porque no podemos estar confiando en esas cosas. ¿Sabe qué? No solamente se destruye a usted, sino que usted también está cooperando para que el Espíritu Santo no se mueva en la iglesia. Porque todo lo que no es de Dios hace fuerza contraria contra Dios. Yo creo que el Espíritu Santo se va a mover extremadamente en este lugar. Y usted y yo tenemos que arrepentirnos de todas las prácticas malas que pueda haber hecho en nuestras vidas. Todo lo malo, todo lo que no es de Dios, tenemos que echarlo fuera. Y yo le digo, si no lo echamos fuera, muy pronto el Espíritu Santo se va a mover. Y el Espíritu Santo saca a luz todo lo que está escondido. Así que yo le digo, hermanos, si lo hemos practicado quizás por ignorancia, quizás porque alguien nos dijo que lo hiciéramos, solamente hay una alternativa, y es decirle: Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Quiero confiar en tu santa palabra. Quiero confiar en el Espíritu Santo. Quiero arraigarme de ti. Quiero estar agarrado de ti como se debe ser. Y tener la certeza de que si tú estás enfermo, Dios te va a sanar. Si tus hijos están enfermos, no necesitan ser curados por un curandero, sino curados por la sangre de Cristo, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tenía un poco de temor predicar esto, porque yo sé que aunque no lo vemos, hay prácticas que se hacen dentro de las iglesias. Y que a veces, por ignorancia o por inculcación de otras personas, lo hemos hecho, pero Dios quiere santificarnos para llenarnos de su Espíritu Santo. Así que tengamos la confianza en nuestro Dios
Y al diablo no le gusta que se hable desenmascarando sus artimañas, pero tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que hablar lo que es necesario hablar. Así que Dios les bendiga. Espero sigamos adelante cada uno. Queda nuestro pastor con cada uno de nosotros.